entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. En Semana Distrital tenemos a varios parlamentarios en la región de Antofagasta cumpliendo, cierto, con sus distintos deberes. El senador Alejandro Guillé está con nosotros justamente para conversar de varios temas que han estado ahí en la contingencia, algunos locales y otros también de corte nacional. Gracias, senador, por acompañarnos. Muchas gracias, en Carolina. Antofagasta. Quisiera partir por un tema que se dice desde el oficialismo. Este jueves podríamos tener algunas novedades respecto del Centro Tecnológico del Litio que se ha estado... hay dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición respecto de lo que está o no hecho. Este jueves va a estar acá el vicepresidente de Corfo y habría novedades. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué tan avanzado lo dejó la nueva mayoría senadora en términos reales, que hasta ahora el gobierno ha dicho que eso no fue tanto? De hecho, Paulina Núñez decía, del dicho al hecho había mucho trecho. Sí. Lo que pasa es que de estas materias se conoce poco, pero efectivamente Corfo hizo un convenio con varias empresas que explotan el litio, incluso con Rockwood, que no está metida en este negocio que ha hecho noticia en los últimos días, otra empresa, para formar un fondo de inversión del orden de 27 millones de dólares anuales para sostener una plataforma de innovación. Eso ya está acordado y está en los acuerdos. Por lo tanto, el financiamiento de este proyecto está. También fue una larga discusión porque había algunas universidades que querían tener este centro en Santiago y se dio en su oportunidad la conversación con, obviamente, Corfo, con Eduardo Vitrán. Personalmente tuvimos muchas reuniones, yo te digo no menos de 4 o 5, donde planteamos además que esta plataforma de innovación debe estar cerca de Calama, en Antofagasta. ¿Por qué razón? Porque aquí está el salar, es más grande que y por sí solo, mucho más que todos los demás juntos, el salar de Atacama. Por otro lado, porque nosotros tenemos en este momento varias empresas que han invertido. Entonces, la gracia de esto es, ¿por qué hacer innovación? Porque hay un proyecto industrializador para el litio y otros componentes más, el potasio, que incluso se vende en valor individual, más potasio, tiene más valor que el litio y el negocio es más grande. Pero en la sustancia que es estratégica es el litio. Ahora, la idea que siempre tuvo Corfo y que nosotros defendemos es que eso debe estar asociado a cadena de valor. O sea, Chile debe buscar socios privados, chilenos o extranjeros, que estén dispuestos a realizar un negocio de generación de valor. El litio se usa en medicina, en altas tecnologías, está muy de moda el tema de la electromovilidad, donde los países de Europa ya están definiendo con metas precisas en qué tiempo se van totalmente a energía eléctrica y por lo tanto se abandona las formas más contaminantes y por lo tanto la historia va en esa dirección. Y nosotros tenemos litio, tenemos cobre, que también lo necesitan, y tenemos un montón de otros componentes que están en los salares. Por lo tanto, el litio solo tiene sentido en un proyecto industrializador. ¿Cuál es el problema que chocamos? No es solo Ponce Lerú, sino que el modelo de negocio que impone Soquimich es vender agua con sal, salmuera. Y los otros hacen el negocio. Entonces, para nosotros eso, de haber alargado el compromiso con Soquimich, aumentando 3 veces la cantidad de materia prima que ellos pueden mover, es atentatorio contra un proyecto industrializador. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno es que no solo se trata de instalar la plataforma, sino la decisión política de recuperar los contratos del litio y de la explotación de los salares para ponerlo en un contexto de generación de valor. Hay quienes han sido más ambiciosos. El exministro Vidal decía nacionalizar directamente SQM, para lo que se sabe habría que incluso hacer un cambio constitucional, no sería tan complejo. ¿Esa decisión no va a pasar, cree usted, por este gobierno, sino que se podría avanzar si es más real que se revisaran los contratos hoy día, el modelo de concesión? No sé cuán clara tiene la película el ministro Vidal, pero el litio no hay que nacionalizarlo. Los salares son chilenos, son del Estado, y el litio es una materia prima que Chile definió como estratégica y por lo tanto es del Estado. Lo que hay aquí son contratos de arrendamiento del salar de Atacama y otros salares a empresas privadas, en este caso el salar de Atacama, Soquimich. Por lo tanto, basta quebrar el contrato por incumplimiento. Causales hay muchas, corrupción política. Tenemos además evasión de impuestos, tuvimos además temas ambientales, no hay consulta a los pueblos originarios, se les aumenta 3 veces el volumen de lo que pueden explotar y por lo tanto se prolonga hasta el 2030, o sea, es la proyección que se hace para que en ese tiempo exploten lo que se les autoriza y las comunidades, digamos, originarias, los pueblos originarios que están afectados directamente, donde además hay conflictos por el agua. Yo creo que aquí hay muchas y muy buenas razones para que ese contrato se anule y Chile ponga el litio
con socios estratégicos en el proyecto ¿Pero industrializador. qué se requiere? La voluntad política es una, claramente, pero necesita un marco también que pueda sustentar eso. Las causales tienen que pasar incluso por un término de contrato donde el Estado debería pagar una gran cantidad de dinero si es que... Depende, porque si no hay cumplimiento del contrato, se anula el contrato por incumplimiento. Y aquí los hechos están a la vista, son ampliamente conocidos. Acuérdense que aquí lo que se había logrado era un acuerdo conciliatorio. Pero aún así ese acuerdo conciliatorio, a mi juicio, es negativo para los intereses de Chile y no puede ser. Hasta Bolivia está recuperando sus recursos naturales y ha podido negociar. Incluso ahora está poniendo el litio en proyectos que está evaluando con grandes transnacionales para incorporar cadena de valor, y en Chile no vamos a ser capaces cuando nosotros llevamos 200 años minería. Entonces hay que tener la voluntad política y la visión estratégica que hay que ir a las cadenas de valor. Este país está perdiendo una nueva oportunidad. La perdimos con el guano, la perdimos con la plata, la perdimos con el salitre, la estamos perdiendo con el cobre. Hoy día Chile no puede tomar la decisión soberana de decir voy al cobre fino, sino que nos compran solo concentrado. Entonces nos anulan, nos amarran la posibilidad de hacer un desarrollo. Esta región va a enfrentar desafíos muy grandes en empleabilidad y desarrollo sustentable. Ustedes ven cómo están desapareciendo las energías tradicionales, se están cerrando las termoeléctricas de Tocopilla y después van a empezar los cierres inevitablemente en algún momento de Mejillones. Entonces la pregunta es dónde vamos a ir generando áreas de creación de valor. Y nosotros con todo el expertise que tenemos, Codelco perfectamente puede crear una nueva división encargada de administrar, tiene oficina en todas partes, tiene profesionales, geólogos, geógrafos, tiene químicos, Senador, tiene abogados, tiene economistas, administradores, está toda la infraestructura que Corfo no tiene. Corfo es una mera promotora de inversión, no es Corfo la adecuada. Codelco puede ser una nueva división y ayudamos a que los cierres de faenas por materia de cobre, por la automatización, etcétera, ese capital humano se recicla y lo aprovecha. Sí, Codelco terminará administrando el litio, entonces. Eso es lo que debería hacer y crear un área de negocio. Lo mismo que no tiene por qué vender solo concentrado. Codelco está en condiciones de diversificar su cartera de productos. Ahora, en todo caso, nosotros presentamos junto a otros 4 senadores un proyecto de ley que establece nuevos tipos penales de responsabilidades de las empresas, las personas jurídicas. Porque, ¿qué pasa en el mundo? Esto es un fenómeno en todas partes. Las empresas son muy vivas porque nombran ejecutivos que le pagan altísimos sueldos porque está incluido una especie de seguro para que hagan negocios muchas veces espurios, ilegales. Los pillan, pero sancionan a las personas individuales que además responden con ese patrimonio que han recibido por si los pillan. Pero se quedan las empresas con los beneficios. En cambio, nosotros estamos estableciendo el tipo penal que ya se está implantando en los países desarrollados en términos de que si una empresa comete estos ilícitos, o sus ejecutivos, sus accionistas, la empresa por corrupción, terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos, destrucción del medio ambiente y en este caso delitos electorales, creamos el tipo de delitos electorales, pierde el contrato o la concesión y además incluso según la gravedad puede perderlo a perpetuidad. Eso es un proyecto de ley que ya ingresó al Senado de la República y que nos va abriendo un camino a defender mejor nuestros recursos naturales. Senador, ¿y ese es el tipo de acciones? Porque ¿qué más les queda? Pareciera ser que es muy difícil que a lo mejor con una bancada, un proyecto de ley, se pueda frenar un contrato que el Estado ya tiene. Pero se pueden anular los contratos. Además, quiero señalar lo siguiente, nosotros hemos recurrido a la Fiscalía Nacional Económica porque hay otro fenómeno que está pasando. El litio se supone chileno, estratégico, pero el Estado lo entregó en concesión a una empresa privada. Esa empresa ha vendido acciones de su derecho de explotación a capitales internacionales. Esos capitales internacionales, por ejemplo el grupo Tianqi, de origen chino, pero que finalmente es un grupo económico para todo efecto, tiene además interés en otros salares y aliado con otros grupos que en su conjunto llegarían con esta transacción a controlar el 70% del mercado del litio a nivel del mundo. Por lo tanto, ¿qué posibilidad tiene Chile de autónomamente decidir el uso del litio en un proceso de generación de cadena de valor, de industria, empleo de alta tecnología? Cuando nos van a pasar lo mismo que el cobre. Antes vendíamos cobre fino, ahora nos dicen no. Los chinos no les interesa el cobre fino, les interesa el concentrado, porque yo tengo las fundiciones. Pero si controlan el mercado del litio va a pasar algo peor, porque el cobre por último se transa en bolsa, pero el litio no se transa en bolsa. Hay empresas que producen y empresas que compran y se entienden entre ellos. Dígame, frente a un monopolio, ¿en qué condiciones, a qué precio vende? O sea, aquí además la Fiscalía Nacional Económica tiene que ver el perjuicio que esto puede significar para Chile, incluso en la transacción de la materia prima, sin ni siquiera valor agregado.
Senador, entonces ve que es una discusión larga, en todo Es caso, y larga que tiene y la varios... vamos a dar hasta el final. Le hemos pedido al presidente de la República que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de estas investigaciones, que la Fiscalía Nacional investigue, que ya se abrió a investigar, acogió la petición que hizo en su momento Corfo y la que hicimos nosotros desde el Senado de la República, pero además tiene que intervenir la Contraloría. Mire, si hay que movilizar todo el aparato del Estado y además establecer una legislación. No puede ser que Chile no defienda sus recursos naturales. Senador, quiero llevarlo al tema de la contaminación. Nuevamente, el Colegio Médico aquí indica que el plan sanitario que se ha exigido para Antofagasta no sigue, o sea, no corre, no hay prioridad. Así como hay temas que se discuten a nivel país, la región de Antofagasta siente en cada una de sus comunas, no solo en la ciudad de Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en Mejillones, la postergación en esta materia. ¿Cuáles serían las acciones aquí concretas que también se puede seguir, que es otra camisa de fuerza que ata muchas de las decisiones que en definitiva puedan darse? Porque los planes de zonas saturadas y descontaminación tampoco han funcionado. En Calama no se han aplicado, en Tocopilla ha tenido pasados también bastante negativos Bueno, en ese vienen en ese cambios línea. importantes. Todos sabemos que se van a cerrar 4 termoeléctricas en Tocopilla, por lo cual nosotros hemos conversado con autoridades de gobierno, los ministros de Minería, de Energía, también con las propias empresas, ENGIE, que hemos pedido un plan de compensación, porque estamos de acuerdo que se cierren las termoeléctricas y vamos a recursos a energías renovables. El propio ENGIE va a cerrar sus termoeléctricas en Tocopilla, pero va a iniciar todos sus procesos nuevos son en energías renovables y tiene mucho proyecto en la región, particularmente el distrito de Taltal, por ejemplo, se va a ver beneficiado. Pero eso es una parte. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los que van quedando despedidos? Las empresas, a nuestro juicio, siempre son responsables del plan de cierre, la responsabilidad social. Una vez que me voy no puede quedar toda la gente votada. Y ellos se han abierto a una mesa, tienen varias mesas de negociación, donde el compromiso es primero hacer un calendario conocido de cierre. El próximo año se van a cerrar 2 plantas y antes del 2021 otras 2. Pero hay un compromiso de que ellos van a aprovechar sus trabajadores actuales y en un proyecto de 4x3 o eventualmente de traslado, y donde ellos se encargan del traslado, los trabajadores de la empresa de Tocopilla van a ser incorporados a la faena en Mejillones, viviendo en Tocopilla, para no generar desarraigo en Tocopilla y no generarle problema a Tocopilla. El problema que queda presente es qué pasa con aquellos que prestan servicios pero no son trabajadores de ENGIE. Por ejemplo, los carboneros, los transportistas, por mencionar ejemplos. Entonces, lo que estamos tratando de construir es un acuerdo para que haya capacitación para aprovechar ese capital humano en otras faenas e inversiones en la región. Nosotros tenemos que ser capaces de ir contestando a un cambio que es positivo, el fin de las termoeléctricas altamente contaminantes, pero necesitamos también ir generando empleo de reemplazo. Eso desde el punto de vista Ahora, laboral. Mejillones viene después le va a tocar a las plantas de Mejillones, de aquí al 2030, el cuadro que vamos a tener. Eso es la reconversión es laboral, muy pero distinta. en términos macro en la región de Antofagasta y en la comuna de Antofagasta no hay planes sanitarios respecto de la contaminación y la exposición a Sí. metales pesados que hoy día se... Nadie da la discusión hoy día, por ejemplo, que estuvo presente en algún minuto, senador, de sacar el puerto de la ciudad, que cada cierto tiempo surge nuevamente que estos embarques, cierto, lo desconcentrado, que aún, a pesar que hay vagones herméticamente sellados, también están los camiones entrando. Sí, pero es como un 5% de lo que ellos embarcan viene por camiones. Y eso es un tema que ellos tienen que resolver. Segundo, nosotros estimamos que se tiene que hacer estudios más finos para identificar las fuentes de contaminación, porque no es solo el puerto. Hay muchas otras fuentes de contaminación. Basta ir a Portezuelo, que está acá al lado, detrás de la cadena de cerro, que no es precisamente la ¿No ha parte sido más alta. suficiente? Porque hay estudios que ha hecho la propia Universidad de Por Antofagasta. supuesto. Y ahora entiendo que el Colegio Médico ha hecho estudios, hay muchos estudios, y eso tiene que llevar a las evaluaciones y a medir qué pasó con el plan. Acuérdense que hubo un plan de producción limpia en la administración anterior cuando estaba Valentín Volta, que se hizo con las empresas y con autoridades, un plan donde las empresas de la región se comprometían a cumplir metas. Hay que chequear los resultados y a los que no han cumplido, aplicación de las multas respectivas. Tenemos situaciones muy dramáticas, el caso de Taltal, por ejemplo, que es una ciudad que está construida gran parte de la ciudad, sobre todo el área norte, sobre relaves, que están a simple vista, porque en ninguna parte del mundo hay tierra roja, amarilla y verde, y eso es por todos los precipitados que hacen de los procesos. Entonces hay que tirar la planta hacia el interior, no solo por una razón económica, por una razón de salud. Hay que hacer limpieza del borde costero, donde está la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de estos residuos, y habilitarlo para que la ciudad pueda tener un desarrollo sano. O sea, Taltal tiene dentro de la ciudad el problema. Nosotros tenemos en todas partes.
Y esos son los estudios que necesitamos para ir aplicando medidas específicas a cada una de las fuentes, que son muchas. El plan sanitario preventivo, dice también el Colegio Médico, que no se necesita a lo mejor tener los estudios si se sabe que hay personas enfermas, cáncer principalmente, de pulmón, que los médicos han indicado hay evidencia suficiente para decir que está asociada, ¿cierto?, a la presencia de metales pesados. ¿No se necesitaría un plan preventivo entonces para la salud de la población? El Colegio Médico, de hecho, ha entregado una lista en que llaman a usar mascarillas, a limpiar las casas incluso con paños húmedos y no con paños secos por la aspiración que se hace de... Correcto, porque esto se va por el aire, se respira. Chernobyl, el otro día decían el Chernobyl en Antofagastino, en el fondo, en una columna también del diario El Mostrador. Exacto, pero nosotros lo que necesitamos es chequear si las medidas que se toman son efectivas. No basta porque, por ejemplo, al puerto se le impuso un conjunto de medidas que ellos tuvieron que hacerla. Esa información la tiene, entiendo que la Superintendencia de Salud tiene que darla a conocer a la opinión pública. Es decir, estos son los resultados de las acciones a que fue obligado el puerto para descontaminar. Y una vez que se evalúan, ellos tienen que ver si se aplican nuevas medidas, porque hay que tener resultados. No basta que uno lo haga así intuitivamente, porque tú no sabes si esto está funcionando o no. Nosotros necesitamos certeza de que las medidas funcionan. Y por lo tanto, información, fiscalización, contrachequeo de pruebas y de muestras. Es lo que tenemos que hacer en Antofagasta, pero en las demás ciudades también de la región, que tienen los mismos problemas. Vamos a cambiar de tema, senador, con un tema nacional también. Estos días Gendarmería ha estado en estado de alerta, ellos dicen, hace bastantes días, pero hoy sería inminente, dicen ellos, la paralización. El ministro de Justicia no ha atendido estas peticiones y sobre todo por el imputado, ¿cierto?, el sargento que estaría involucrado en esta tortura que se hizo a los que estaban acusados de un homicidio de una mujer en Santiago. ¿Cómo ve la situación y la relación que se está dando también entre justicia y hoy día Gendarmería y la posibilidad de que tengamos un paro inminente en estos días? Bueno, tú comprendes que lo que reveló ese hecho... Mira, primero, seamos sinceros, la gente está cabreada de la impunidad de los crímenes que llegan a ser alevosos y no tienen ningún resultado. Esta reacción va a empezar a pasar en otras cosas, porque cuando la gente siente la permanente impunidad llega un momento en que ya es la venganza. El fracaso del Estado lleva a una destrucción de la institucionalidad. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos todos, porque esto es una responsabilidad de todos, no es solo el gobierno, de tener medidas donde opere la justicia. En segundo lugar, lo que pasa al interior de las cárceles y la sensación que esto deja es que a partir de cierta hora hay absoluto abandono y se cuidan los cordones o ciertas áreas, pero no exactamente lo que pasa dentro de las cárceles. Esa es la duda que nos dejó instalados a todos, porque no puede ser que con ese nivel de impunidad, además se graba, ellos mismos graban. Por lo tanto, estaban ciertos de que no iba a pasar nada. Y de repente aparece que hay un gendarme que tiene algún tipo de vinculación porque se da cuenta de la situación y no actúa. Perdone, tiene que haber sanción, si tampoco dentro de la cárcel es la ley de la selva. Puede llegar gente inocente eventualmente que está siendo procesada y que puede dejado en libertad, o puede terminar cometiéndose sanciones para delitos menores de gente que está privada de libertad. Entonces, no puede ser que se permita la ley de la selva dentro. Por lo tanto, aquí tiene que haber una investigación y si hay sanción de responsabilidad del gendarme, se tiene que cumplir la ley. Ahora, es bien complejo tener sindicatos armados. Yo creo que eso también es un tema que tenemos que reflexionarlo con el personal de Gendarmería, porque no se puede estar en esas circunstancias. Hoy día todos los gendarmes han prestado un poco apoyo, dicen esto ha sido un montaje, el gendarme trató de ayudar. No, es que no está claro. Hagamos todo fe de la justicia, que se investigue y se establezca si el gendarme es inocente. Efectivamente no pudo hacer nada, porque hay pocos gendarmes, por toda la precariedad que usted quiera, bueno, hagamos el diagnóstico y establezcamos las responsabilidades que corresponden, pero no puede ser que dentro de una cárcel incluso se maten y que no haya nunca culpable. Senador, usted dice que se le pide un poco a la ciudadanía que vuelva a confiar entonces en la justicia, pero ¿qué pasa cuando uno ve un gobierno enfrentado con la propia justicia? Dos poderes del Estado enfrentados, ¿verdad? Hemos visto a Sebastián Piñera cuestionar decisiones de distintos tribunales y tener una discusión pública también en esta materia. O sea, ¿se llegó a un punto crítico aquí cuando dos poderes están justamente enfrentados? Mire, ¿qué es lo que siente uno? Lo de San Antonio, que fue lo que molestó al presidente de la República. Cuando una persona, o dos en este caso, andan en un auto con vidrios polarizados, eso es suficiente razón para que el carabinero indague qué pasa allí y les pida la identificación. Y si nota que se ponen nerviosos, que hay algo, tienen obligación de seguir investigando, porque no fue arbitrario, no es que ellos iban y los pararon y oiga, ¿y sabe qué? Pásame el carnet. No es así. Había un acto
lo mismo que si están contra el tránsito, mal estacionado, manejando de forma imprudente, el carabinero tiene la causal. Y eso hay numerosos precedentes de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo del juez de San Antonio huele raro. Y por lo tanto, la molestia del presidente es justificada. Y por la misma razón, expresó esa molestia, se reunió con los Supremos y se acabó la molestia de los Supremos en 2 días. Porque es inaceptable que un juez suelte, pero si llevaban armas pesadas. Y por lo tanto, el riesgo, ¿a quién están protegiendo? En vez de proteger al ciudadano, están protegiendo los derechos de los pistoleros. Entonces yo le encuentro la razón al presidente en esto y tenemos que poner mano firme y mano dura. O sea, no podemos permitir que los tribunales sigan saliendo estos tipos impunes. Yo conversaba con el anterior general director de Carabineros y me decía, pero don Alejandro, senador, me decía, hay personas que han sido detenidas más de 200 veces presentados ante los jueces y los dejan en libertad porque dicen que el procedimiento no es perfecto. ¿Cómo en 200 veces no hubo una vez que el procedimiento anduvo más o menos razonablemente bien? Ahora, lo que sí, el gobierno está haciendo algo, y yo creo que están tratando de poner el tema en la agenda, me parece que eso es correcto y hay que apoyarlo. Creo que se puede mejorar, por ejemplo, nosotros en las poblaciones todos sabemos dónde se vende la droga y quiénes son los llamados armadores, que son los que manejan las armas, porque lo que hemos aprendido es que en las poblaciones hay mucha gente con armas, pero no la lleva en la casa, sino que hay quienes controlan el armamento y lo entregan cuando hay operaciones de droga, para proteger, amedrentar, cometer delitos. Entonces, esa gente sabemos quiénes son donde se vende droga en las poblaciones. Entonces, esos operativos hay que focalizarlo donde tenemos la mayor hipótesis de tener resultados. Porque cuando es un allanamiento genérico, te vas a encontrar que el 80% es inocente y a lo más el 20% tiene algunos antecedentes que puede ser hasta por violencia intrafamiliar. O sea, el modelo que está aplicando entonces el gobierno no estaría haciendo porque hay varios operativos ahora que según el gobierno ha tenido muchos resultados. Yo creo que lo que hay que hacer es, me parece bien, el gobierno está poniendo la agenda en eso, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy proponiendo es cómo lo mejoramos, hacerlo más eficiente, y hay que dirigirse, creo, a los que manejan las armas y a los que venden el microtráfico en las poblaciones, porque eso es lo que está matando a la gente. Hubo otro debate nuevamente, en que a lo mejor muchos detenidos iban a colapsar los tribunales, precisamente también el presidente Piñera dijo nuevamente, y parece ser otra vez enfrentado el Ejecutivo con el Poder Judicial. Claro, lo que pasa es que acá nosotros tenemos que unir la información. Las policías tienen que colaborar entre ellas, si no se entrega la información. Después los jueces y los fiscales tienen que manejar la misma información que maneja la policía, cosa que cuando el juez tiene a alguien al frente, sepa cuál es el verdadero currículum de este personaje. Entonces yo creo que aquí falta mejorar, además de la acción policial, falta mejorar la rendición del parte por detención para entregarlo al tribunal. Hay que mejorar también la capacidad de pesquisa de los tribunales y de las policías, mejorar la investigación de los fiscales y los jueces con más antecedentes aplicar las normas con rigor, porque son delitos graves y no estamos reclamando por el ladronzuelo. Acá es la droga lo que nos está matando por dentro de las poblaciones. Y por esa misma razón hay que partir por algo, no partamos criticando apenas alguien se mueve, porque entonces no se puede hacer nada. Pero esto ya gatilla, entonces hay que mejorar la policía. Ok, entonces hay que mejorar los fiscales, pero vamos avanzando en la cadena. Yo creo que esa es una actitud que puede ser más proactiva. Senador, y si vimos enfrentado al propio presidente con el Poder Judicial, en algún minuto también parece ser ante la comunidad que el Senado se enfrenta con los propios fiscales, porque aquí la investigación que se ordena hacer de interrogar incluso a sus propios asesores, ¿cierto?, para transparentar esta polémica que se desató hace varios meses, el pegar y copiar, ¿cierto? ¿Cómo enfrentan el Senado? Usted también apareció en algún minuto en esas listas, la había molesta en su oportunidad, y hoy ya hay una acción concreta de que se les va a interrogar incluso a sus asesores. Bueno, pero que interroguen, pero lo que estaba en discusión es que el fiscal se subió por el chorro. Entonces él decía, por delitos que atribuían o presunción a 4 o 5, querían interrogar a todos y páseme toda la información del Senado de la República. ¿Por qué no? Eso no corresponde. ¿Por qué no, senador? Porque es lo mismo que dijera un periodista de este canal, está en una actitud sospechosa, así que son todos sospechosos y a todos los privan de sus derechos ciudadanos. No, pues, ¿por qué usted va a ser responsable de lo que puede hacer un colega suyo? Pero la información que se solicita es algo que la comunidad no tendría derecho a conocer, por ejemplo. Pero no puede otro poder del Estado interferir arbitrariamente en otro poder del Estado, porque entonces nosotros nos podríamos meter en los juicios. Fíjate lo prudente que he sido yo que he querido criticar a los jueces en esta pasada, salvo cuando ya pasa lo de San Antonio, que huele raro, pero no podemos empezar a invadirnos uno por otro por un simple arbitrio. Si tiene presunción fundada de que hay delito, no falta, delito, investigue, pero acote la investigación.
Porque si no, esto es una francachela, vamos a vivir investigando en un poder sobre el otro. ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Nos terminamos paralizando la institucionalidad. Pero eso va a ocurrir, y hay una acción que Fiscalía le entrega claro, a la PRI para poder pero investigar. no todo el Senado, a los que ellos estimen que hay presunciones fundadas, que es distinto. No sale, por eso que digo, eso de salir a la calle y detener a todo el mundo por si acaso, no, po. Por eso yo decía, pesquisemos donde tenemos presunción de que hay lavado de dinero, que hay microtráfico, pero no a todos los vecinos, a la población, porque una vez pasa, dos, incomoda, y a la tercera la gente se empieza a rebelar. Entonces, ¿por qué? Porque están violando derechos de otros. Entonces, hay que ser capaz de aplicar la justicia en el marco del Estado de Derecho. ¿Tan difícil eso en Chile? ¿Por qué otros países lo pueden hacer? Claro, pero aquí vamos a encontrar, quizás si ya hay una acción es porque hay casos, usted lo dijo, a lo mejor 4 o 5 que sí podrían Claro, arrojar. pero investíguelo, si nadie ha dicho que no. Pero lo mismo Soquimich, entonces a mí te quedan a todos los senadores por si acaso. No, pues. Yo no tengo nada que ver con Soquimich. ¿Usted cree que yo estaría peleando con Soquimich y me estuviesen financiado o comprado? Porque puedo hacerlo, pues, porque no les debo nada. Y entonces, cuando se dirige la investigación hay que hacer donde hay presunción fundada. Y ahí la cosa funciona, porque además la probabilidad de éxito es mucho más grande. Si no, un despilfarro investigando al azar, o porque al fiscal se le ocurrió. Es lo mismo que el parlamentario que hace leyes sin estudiar los antecedentes, tirando leyes por si funcionan. No, las cosas hay que hacerlas bien y pensadas, y dentro del marco del Estado de Derecho. Senador, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.